La presentación que sigue está a cargo de Ángel Navarro. Ángel Navarro es un docente involucrado en nuestra carrera de especialización. Es una persona que conozco desde hace muchísimos años, siempre en vinculación con estos temas, muy motivado acerca de los problemas de la contaminación ambiental y las consecuencias en la salud, simplemente porque tuvo la triste experiencia de ¿Cuándo haber quieres vivido empezar? algo así hace muchos años, con un incendio, Bueno, por ejemplo, ¿quieres particularmente empezar? la Sí, planta de entra. Johnson Johnson Compartir. estaba, perdón, en el partido de febrero sobre Clic, cambio de cintura, sobre los compartir. marques, esa Compartir. planta acopiada principios Perfecto. plaguicidas con los cuales se formulan los plaguicidas Compartir. domiciliarios, Ahí ¿vale? está. Nada, que estaban en grandes cantidades, que se fraccionaban, sufre un incendio muy grande, durante el cual se priorizan y volatilizan cantidades inmensas de este tipo de plaguicidas y todo el barrio cercano, y todo el cerco, en el medio de una ciudad, bueno, obviamente me preocupó muchísimo. Y eso hizo que se interesara por todos estos temas a la Junta. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muy agradecido de que me den un espacio para poder estar con ustedes y tratar de aportar desde lo que puedo. Yo voy a hacer lo que más o menos sé, que es el tema de un manejo de la noticia diferente al que se da habitualmente en los medios de comunicación profesionales. Un poco basado en la experiencia que uno tuvo a lo largo de la vida, una experiencia no querida, pero que sirvió para tener variados aprendizajes sobre la cuestión de ambiente y salud. Entonces, los hechos que se van sucediendo en el entorno a mí me llaman mucho la atención cuando tienen estos componentes de la confrontación entre el ambiente y la salud. Y lo tomo como noticia y lo trato de desarrollar en mi blog. Por ejemplo, esta presentación arranca con algo que ocurrió en el 2021 y en plena época de encierro. Por razones personales no pude ir al lugar donde esto ocurrió. Las noticias decían que estaba cerca de casa, pero yo no podía en ese momento movilizarme. Así que tuve que hacerlo todo a través de internet y tratar de conocer aspectos del caso que se presentaba. Y fue difícil, extrañamente difícil. Esta placa que estoy mostrando acá es para que tengamos presente algo que apareció en la guía de respuesta en caso de emergencia química, edición 1998, una de las primeras ediciones, donde esta frase para mí me sirvió para mucho. Los materiales involucrados en un incidente pueden por sí mismos no ser peligrosos, sin embargo, una combinación de los mismos, o bien un solo material en combustión o explosión, pueden producir otros compuestos capaces de provocar daños a la salud. Tratando de hacer un resumen, material no peligroso pasa por el fuego y termina siendo un compuesto peligroso. Este compuesto peligroso puede ser denominado residuo peligroso, según lo define la ley 24051, artículo 2. No necesariamente siempre va a ser así, pero hay evidentemente muchos indicios de que sí. Entonces, algo que normalmente, por ejemplo, un neumático no es un material peligroso, pero a través del fuego genera una problemática ambiental y sanitaria. Esta es la noticia que me llegó y fue el único medio, San Martín Noticias, un diario local, un diario zonal, que tomó el caso. Una planta recicladora perteneciente al SEAMSE fue consumida por el fuego, ocurrió en cercanías del cruce de Benedetti, en el camino del Buen Aire, en la localidad de José Don Suárez. Trabajaron en el lugar para contener las llamas varias dotaciones de bomberos del distrito y de partidos vecinos. También colaboraron con el operativo personal de áreas de salud y de defensa civil del municipio de San Martín. Al margen de dónde ocurriera esto, es decir, si el hecho ocurrió cerca de casas de vecinos o lejos, no importa, siempre las unidades médicas siempre están dispuestas allí, no por la gente, sino por el personal que acude al lugar. Hay excepciones, sí,
pero por lo general acuden al punto para atender a los primeros en intervenir, policías, bomberos, fuerzas de seguridad en general, por si las moscas. Pero hay un detalle, a mí me llamó mucho la atención esta imagen. El humo, la columna de humo, no parece irse, alejarse del foco de la cámara que tomó la imagen, sino todo lo contrario, se viene el humo hacia el observador. La ubicación de bomberos y cuerpos de asistencia sanitaria no es la adecuada. ¿Qué dicen los libros como, por ejemplo, el manual de emergencias químicas? Que tiene que estar a favor del viento, claro, una ubicación lógica, en dirección contraria a donde va el humo. Entonces, dejando de lado lo gráfico, que a mí me atrae mucho, y empecé a analizar el texto, claro, ¿cuál era esa famosa planta recicladora? Un solo dato tenemos acá. De Benedetti con el Camino del Buen Aire, la intersección. En cercanía, dice. Entonces, vamos a agarrar un mapa y nos vamos a ubicar. La cruz roja está indicando el punto de intersección de Benedetti, Salvador de Benedetti, con Camino del Buen Aire. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí cerca? Tenemos recicladoras Regomax, tenemos Arcillex, y hacia el suroeste está la cooperativa Bellaflor, que está dentro del Reciparque, y junto con otras plantas sociales que trabajan ahí, que también podríamos decir son plantas de reciclaje. Pero dice cercanías, y entre la Cruz Roja y estas del Reciparque hay una distancia considerable. Las más cercanas son Arcillex y Reciclados Regomax. Vamos a ver los antecedentes. Fue interesante esto, porque ya que no era el único medio que informaba, no pude hacer el rastreo en otros medios como para tener más precisiones, porque comparativamente uno puede sacar algún rédito de eso y establecer cuál fue realmente la planta afectada u otras cercanas como para tener como referencia y más o menos ubicarla. Bueno, empecemos. Los incendios dominicales. 23 del 1 de 2011, domingo. 4 del 11 de 2012, Regomax. Vimos imágenes en la presentación del doctor Castro. Las placas del doctor mostraban imágenes de Regomax del 23 de enero del 2011. Al respecto de esa fecha, lo que puedo decir es que hay muchas cosas para analizar del caso Regomax, como por ejemplo cuestiones de orden, de cómo acumulo, acopio el material. También si uno hace una recorrida del interior del lugar de trabajo, dicen todos los que impulsaron el proyecto Regomax, el depósito tenía todo en orden y todas las instalaciones de prevención de incendios, pero después les voy a mostrar, les voy a poner el enlace a muchos videos donde ustedes tranquilamente con tiempo van a poder investigar tratando de descubrir los famosos sistemas contra incendio dentro de Regomax. Entonces, avancemos. Las causas, siempre al periodismo le gusta hablar de causas y yo, bueno, no voy a dejarlo de lado a eso, tengo que hablar, pero a mí me interesan mucho las consecuencias de un incendio. Esta cañería roja, evidentemente para los que están en el tema de la seguridad, es la imagen universal de los dispositivos, los ductos que corresponden al sistema contra incendio de cualquier establecimiento que le dé un poquito de bolilla a la seguridad. Sobre el margen derecho de la imagen está toda esa lista de direcciones donde ustedes pueden ver videos, donde todo está centrado en Regomax y pueden aprovechar y verificar que no se encuentra nada similar a esto que estamos viendo, a estos ductos rojos tan llamativos. Y otra cosa, para no cargar las tintas sobre Regomax, en realidad, si nos ponemos a ver si estos requisitos de protección contra incendio se cumplen en las plantas sociales que son beneficiadas con
con la apertura de depósitos de trabajo. Muchas veces las cámaras periodísticas van y muestran la actividad de inauguración que llevan a cabo los políticos locales, los trabajadores, en fin, el periodismo en general. Van a ver que alrededor, en cualquier pared donde apunten las cámaras, no se encuentra ninguno de estos dispositivos. Entonces, esto es algo que es grave y podría tener algo que ver con las causas que nunca se supieron cuáles fueron, ¿no? Sí sabemos que fue el 23 de enero del 2011, domingo. El tema del acopio de neumáticos fuera de uso, NFU, es una cuestión, como bien lo señaló el doctor Castro, importante porque es lo básico como para prevenir cualquier tipo de problemática. Ayuda un montón. Hay un par de imágenes interesantes. Antes del incendio del 2011, la acumulación en la planta de Regomax, en el Campito, era esa. Esas son montañas. Y abajo lo tenemos post-incendio, donde de repente hay un poco más de orden. Se aproxima un poco a lo que exigen las normativas vinculadas al tema del acopio de neumáticos usados. Ahora bien, cuando vemos la superficie, ahí ya no cabría dentro de las pautas establecidas por las normas que ordenan la cuestión del acopio correcto, ¿no? Cuando ocurrió el segundo incendio, domingo por supuesto también, 2012, ya volvieron a las andadas y otra vez, es como se ve en la imagen pre-incendio 2012, volvimos a la desprolijidad. Y después tenemos el resultado post-incendio, el tema del acopio. Yo, para aportarles un material interesante que pude encontrar, a mí me pareció muy bueno lo de la resolución del año 2013, la 523, sobre manejo de neumáticos. Ahí vamos a encontrar no solamente las buenas prácticas en cuanto al acopio de estos materiales, sino también el diseño de la estructura de la planta donde se realiza la actividad. Unos detalles interesantísimos, no solamente para el adentro de la planta, sino también hacia el afuera, hacia el entorno que rodea la planta. Muy interesante, por eso ahí le dejo el enlace en esta presentación. Y en cuanto a las emisiones, una vez que ya se produjo la emergencia y ya no hay otra salida que correr o taparse la boca con algo, las emisiones del incendio o quema están, pero muy bien detalladas en un documento viejito del año 1998, pero para mí básico y fundamental. Emisiones al aire de la combustión de llantas usadas. Esto lo preparó la EPA, la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, que también ahí se lo dejo enlazado. Hay más material después a lo largo de otras presentaciones. Y después teníamos, cerca del cruce de Benedetti y Avenida Camino del Buen Aire, Arcillex. También tuvo, a lo largo de su historia más o menos reciente, dos incidentes, obviamente dominicales, como está ahí indicado, el 1 de diciembre de 2019. Uno de ellos creo que fue este que menciono, que comenzó a la madrugada. Ahí ya la cosa cambia, porque cuando queremos saber qué es el material que está involucrado en la emergencia, en el caso de Regomax era fácil, era un neumático que se prendió fuego. Ahora bien, y acá en Arcillex, qué problema, ¿no? Porque ahí, ¿de qué se trata? Bueno, veamos las actividades de Arcillex como para darnos una idea. En el año 62, cuando se instaló en la zona, Arcillex se dedicaba a la explotación de canteras y producción de arcilla expandida. ¿Habrá sido esto, habrá tenido alguna relación con el incidente, con la emergencia? En el 2012 ya la cosa cambia porque evidentemente se animan al tratamiento, reciclado y disposición final de residuos industriales no especiales, RINE, y también residuos sólidos urbanos. Bueno, se están diversificando, ¿no? La cuestión es que puede tener que ver con la cuestión de los RINE, la problemática que ocurrió
en el 19, puede ser. No lo sabemos. ¿Y hoy qué hace? Bueno, hoy mucho más. Producción de combustible sólido recuperado, compactación de residuos de alta densidad, plantas de tratamiento mecánico biológico, rellenos sanitarios, recuperación de canteras agotadas, bioestabilizado y compost. Una de las cuestiones que tiene que ver con lo del 2021 es algo que parece que tuvo que ver por la cercanía en cuanto a los meses en que ocurrieron los hechos, con algo que venía desarrollando la empresa Arcillex en la época de la pandemia, que era el tema de la disposición final de material vinculado, materiales sanitarios, ¿no? Por ejemplo, barbijos. Y había hecho una celda específica para eso. Había una sobrecarga de material que llegaba y bueno, algunos dicen que se debe a esta nueva actividad que agregó a esta lista que hoy en día desarrolla. Puede ser, no, nunca se supo bien. A su vez trabaja con los residuos industriales no especiales que genera una nueva planta en YPF que ocupa, que es YPF Luz, que ocupa el sector que ocupaba aquella zona de YPF que se incendió cuando fue el desastre de La Plata, de la inundación de La Plata. Eso fue desmantelado y ese lugar es ocupado por un nuevo proyecto que es generación de energía eléctrica de YPF. Para ese proyecto de generación eléctrica, los residuos RINE los maneja esta empresa, Arcillex. Bien, entonces tenemos toda una lista de incendios dominicales en Arcillex. Y hay un detalle. Hay algo que encontré recientemente que es uno del año 2017, ¿eh? No podemos echarle la culpa ni a Arcillex ni a Regomax, sino que fue en el Reciparque. No hay datos de qué sector efectivamente fue el afectado. Voy a tratar de compartir con ustedes la población del área, ¿no? Los barrios y familias y el acceso a los servicios básicos. Bueno, la parte social de la presentación. Volvemos, ya sabemos que partimos de esta noticia, ya conocida, y ahora salimos del mapa frío de las calles y nos vamos al mapa satelital que nos presenta un poco más físicamente la realidad. Bueno, ahí tenemos el punto de intersección famoso y arriba Regomax y después Arcillex. Y abajo, hacia el suroeste, el Reciparque. Muy bien, vamos a tomar más distancia para abarcar más espacio y ver más población y más territorio. Lo que está en azul son todos los sectores más perjudicados por el sistema. Hay mucho, ¿eh? Los barrios populares son villas, asentamientos y urbanizaciones informales originados por estrategias de ocupación del suelo con grados variables de precariedad, hacinamiento y tenencia irregular del suelo. La imagen, el mapa y la definición que acabo de decir la tomé de poblaciones.org. Poblaciones.org es una buena plataforma para visitar porque hace un seguimiento e incorpora bastante información sobre barrios que se van incorporando al listado histórico que ya tienen, ¿no? Esto para recordar un poco, porque después, cuando avancemos, hay que volver a esto, porque la verdad que estos son los nombres de los barrios. Barrio Evita, 13 de Julio, Independencia, Eucaliptus, Plazoleta 9 de Julio. Ahora viene la parte más al sur, más romántica, 9 de julio, 8 de mayo, Costa del Lagro, Costa Esperanza. Bueno, en total, ahí están las familias de cada barrio indicadas. ¿Cómo es el día a día de esta gente? La cantidad de familias que viven, el año de creación del barrio, la creación del barrio, la tipología barrial, la situación dominial, está toda la parte gris hacia abajo, es la situación preponderante en cuanto a la conexión a red eléctrica, cloacal, red de agua, red de gas, del conjunto de estos barrios populares. Por ejemplo, hay algunos que tienen bomba de agua de pozo domiciliaria y desagüe a cámara séptica y pozo ciego, bueno, más o menos. Pero hay otros que prácticamente es desagüe solo a pozo negro o pozo ciego
un hoyo. De este grupo de gente, de esta zona, hay mucha gente trabajando en el Reciparque. El Reciparque, como bien dijo alguien que en esta misma casa de estudio dijo que el Reciparque no es un producto de una posición ecologista o ambientalista de la empresa SEAMSE, sino que es sencillamente la creación de una vía de escape a un conflicto. El Reciparque sencillamente fue una forma de quitarle presión al conflicto social que hay en esa zona. Fíjense ustedes que el complejo Norte 3 es el único que tiene plantas sociales. Pequeño detalle. Bueno, entonces, como la información eh, a mí me gusta obtenerla en papel y de fuentes oficiales para poder, en base a esa información, construir este, mi, mi criterio sobre lo que pasó y después publicarlo en el blog de Ratox News. Entonces recurrí a la SEAMSE. Fue complicado porque yo en un primer momento, cuando empecé a realizar el primer pedido de información, recurrí a las redes sociales de la SEAMSE. Prácticamente 2 días después del incidente no la contestaron, entonces recurrí a la agencia de información para solicitar acceso a la información pública. Me recibieron el trámite, pero después dijeron, no, la verdad que el SEAMSE no es de rango nacional, sino que es un caso especial y tienen que pedirlo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque es uno de los dueños. El otro dueño es la provincia de Buenos Aires. Recordemos esto, los residuos del fuego. Un material común, no peligroso, que está involucrado en el fuego, se convierte o genera o produce compuestos peligrosos, residuos peligrosos. Volvemos a la noticia que dio origen al pedido de informe y unas cosas que hay que tener en cuenta, que yo la tuve en cuenta porque la resolución 1143 establece obligaciones para los rellenos sanitarios, sean los que disponen por debajo de las 50 toneladas o por arriba de las 50 toneladas. Los criterios de operación, en ese caso, siempre son los mismos, sobre todo en el punto 4.4, los controles de vectores, olores, gases, operativos de obra, en fin. Siempre está el criterio de reducir al máximo las molestias y riesgos procedentes del relleno sanitario en forma de emisiones de olores y polvo, material transportado por el viento e incendios. El relleno sanitario debe estar equipado para evitar que los residuos provenientes del emplazamiento se dispersen en el entorno. Ahora les comparto esto que es SEAMSE y los monitoreos ambientales. Me parece excelente que lo haga en cada uno de los complejos ambientales. Ahí está faltando uno ahí, pero no importa. Es lo que mostraba la página en ese momento que hice la visita a la página. Bueno, era esto. De Punta Lara me parece que está faltando ahí, sí. Noten que en la columna del Norte 3 hay más trabajo. Hay por lo menos una fila que es ruidos molestos al vecindario que no lo realiza en los demás complejos ambientales. No lo realiza en González Catán, que ya está en etapa de cierre, no en Ensenada, tampoco en Villa Domínico. Ahora bien, está genial esto del objetivo de garantizar el cuidado de los recursos naturales y de la población aledaña, ¿no? En tener ese respeto por lo que se está haciendo en medio de la gente. Ahora bien, si hacemos monitoreos ambientales por la actividad normal, habitual, cotidiana de la planta, ¿por qué no hacerlo cuando esa actividad se interrumpe por un hecho imprevisto, por un evento, por una emergencia? Puede ser que lo hagan, pero ellos, el SEAMSE, lo que hace es colocar los resultados de los monitoreos al público. Me parece excelente, es una buena medida de transparentar todo lo que hacen en cuanto al cuidado o la preocupación ambiental que tienen. Y lo hacen con laboratorios acreditados, no cualquier laboratorio, ¿no? Me parece bien. Ahora, cuando hay una emergencia, ¿por qué no hay monitoreos in situ en el lugar con razón de la emergencia? Puede ser que sea una categoría de información que ellos tengan, es decir, lo hacen, pero no lo divulgan. Sí divulgan lo habitual, lo que hacen habitualmente, normalmente, pero no esto. Puede ser. Por eso pedí información.
el pedido de información a la SEAMSE. Esto es lo que fue en la nota 2021, ahí está el número y qué sé yo, del gobierno de la autónoma de Buenos Aires, y esto entró y llegó a manos de las autoridades de la SEAMSE. Entonces, se trata del establecimiento Regomax, porque a mí me quedó, yo dije, no puede ser que en el mismo año 2021, en enero, la gente esta de Arcillex tuvo un incendio, no puede ser tan mala racha que lo tenga al mes siguiente. Entonces, seguramente es Regomax. Además, por todos los antecedentes que ya le conocía, dije, seguro. Y pregunté, ¿el tipo de material qué tipo de material estuvo involucrado? Bueno, por si no es Regomax y es otra, y bueno, quería saber qué es. Siempre hay que saber qué es. ¿Qué se está incendiando para saber qué genera? ¿Cuánto tiempo duró la emergencia ambiental? Eso es importantísimo. Tiene que ver también, ¿no?, con los procesos que se van desarrollando en el mismo incidente, es decir, con el fuego, cambios físicos, químicos que se pueden producir a lo largo de mucho tiempo, sino también con el tiempo de exposición de la gente que está ahí, ¿no? Que está en el área de incidencia de la emergencia. Es importantísimo ese dato. ¿Cuáles son o eran las condiciones climáticas durante la emergencia ambiental? ¿Para qué lado soplaba el viento? Bueno, más o menos el fotógrafo se puso mal, más los bomberos, los policías, el servicio de asistencia sanitaria también estaba mal ubicado, pero no importa, había que especificar, puede haber un cambio de dirección del viento, eso también puede suceder. Todo eso lo tiene que tener registrado. Ellos son los dueños de casa, ellos hacen monitoreos. ¿Qué emisiones derivadas de la combustión detectó la SEAMS en su monitoreo de calidad de aire efectuado durante la emergencia ambiental? Ya sabemos que están obligados a tener ese tipo de control. ¿Qué concentraciones alcanzaron las emisiones y hasta dónde llegó la pluma de contaminación atmosférica? También se puede saber. ¿Qué residuos especiales sólidos y líquidos detectó la SEAMS en muestras tomadas durante o después de la emergencia ambiental? ¿Qué técnicas de remediación del suelo estima la SEAMSE que aplicará en el sitio y el entorno afectado? ¿Qué modificaciones realizará el establecimiento para no reiterar este tipo de evento? El OPDS, ¿saben lo que es el OPDS, no? OPDS es el nombre antiguo de lo que fue antes la Secretaría de Política Ambiental y actualmente es el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Es Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Bien, ahí le digo que quiero tener información eh, oficial y que quiero distribuirlo como información a la comunidad. Bien, ahora yo lo firmo, como ya les dije, el 22 del 2 del 2021. Es decir, esto que acabamos de leer es lo que yo mandé a redes sociales, a la Agencia de Acceso a la Información, que me lo rebotó, y después presenté en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre el mismo texto. La respuesta de la SEAMSE. Señores, un organismo premiado internacionalmente por la labor que hace en cuanto a la gestión de residuos. Es un ejemplo a nivel mundial. Bueno, ahí está todo el primer párrafo, por supuesto que puse la cinta negra para no revelar, por supuesto, el nombre de la responsable, o representante legal, mejor dicho. El punto 1 dice que el día 22 de febrero de 2021 no se tiene registrado incendio alguno. Era el día que yo redacté, ¿no? Que es, bueno, en fin, ellos interpretaron que yo decía que era el 22 de febrero. Que el día 20 de febrero de 2021 se tuvo registro de incendio, hora 15, lugar planta recicladora Firmes al pie de la montaña, dentro del predio Reciparque. Ubicación de Benedetti, Camino Parque del Buen Aire. Partido General San Martín, PBA. Saludito cordial, mayo 3 del 2021. Lo positivo de la respuesta es que ya sabemos que es la planta recicladora, que es Firmes al pie de la montaña, el predio es Reciparque, entonces exculpamos a Arcillex y a Regomax por ahora. Firmes al pie de la montaña es una asociación civil, es el nombre de la asociación civil. Opera en la planta número 6, dentro del Reciparque. El Ministerio de Ambiente de la provincia lo llama destino sustentable a todos los que operan ahí, a todos los que son plantas sociales y trabajan en el Reciparque, se les denomina destino sustentable. Segregación, recuperación, revalorización de materiales reciclables,
Lean la resolución 44-2021, porque es interesante porque su parte final establece todo lo que tiene que tener en cuenta en cuanto a plan de contingencia. Interesantísimo. Bueno, estos son los materiales que manejan o están autorizados a manejar, las corrientes de residuos que pueden manejar. Incluye esto desde residuos sólidos urbanos hasta orgánicos, RCU y grasas y aceites vegetales usados de origen gastronómico. Bien, y ahí les dejo enlace a destinos sustentables del Ministerio de Ambiente y la resolución 44-2021. Las plantas sociales. El texto está tomado de la web de la CEAMSE. Son entre 15.000 y 19.000 toneladas por mes de residuos sólidos urbanos en todas las plantas. Se encargan de su separación con un recupero de materiales aproximadamente del 7%. 11 plantas, 724 recuperadores. Bien, entonces este es el sector con la llamita esa, ubicando el punto donde ocurrió el siniestro. Así era antes la planta número 6, firmes al pie de la montaña, y a la derecha después del incendio. Hasta la fecha no se reconstruyó el depósito. Por supuesto que el depósito, si uno analiza la memoria técnica establecida por la CEAMSE, no hay mención alguna de los caños rojos, esos famosos que a mí me encantan, para el tema de la prevención o mitigación de incendios. ¿Qué hacer ante una respuesta incompleta? Bueno, solicito ampliar información, reitero el contenido del pedido ya realizado, es decir, esto, ampliame la información, se amplia información. Aquí está, tenemos el texto habitual y dice que el tipo de material involucrado es RSU, que lo que resultó de estos residuos quemados, se lo dispuso en Complejo Ambiental Norte 3. SEAMSE recibe residuos sólidos urbanos y también ingresa residuos peligrosos o especiales previamente tratados por aquellos que traen el residuo, por los particulares que ingresan, ¿no? Por las empresas que traen la basura. No acepta el ingreso de residuos especiales, puros y simples, no. Sin embargo, yo entiendo que una cantidad que todavía no sabemos la cantidad de residuo que se quemó en aquella oportunidad, genera residuos peligrosos. Ya solo con medir el humo que se desprende del fuego en la emergencia, más lo que queda en el suelo, más los líquidos que se conforman al quemarse estos productos, agregado al agua de extinción de incendio de los bomberos, está muy bien que lo hagan, pero esa agua que cae en el punto ígneo hace su labor y después queda en el suelo o corre hacia una alcantarilla, contaminada, por supuesto. Esto es todo cuanto se puede informar. Cualquier información adicional debe requerirse a la asociación civil que tiene a su cargo y opera la planta. Hacer un estudio como el que yo estoy esperando que se haga no debe ser barato. No creo que la asociación civil esté firmes al pie de la montaña capacitada como para pagar eso y para que me dé la información que estoy pidiendo. Los invito a expresar su opinión sobre las respuestas de la CEAMSE, pero antes les comparto esto que me parece interesante, estudio sobre quema o incendio de residuos sólidos urbanos. Quema es la actividad habitual, voluntaria, y el incendio es algo eventual, involuntario que se produce. Bueno, igualmente, el efecto, las consecuencias son siempre las mismas, así que ahí está, en el material hay un criollo por ahí de Córdoba que está en esta lista y que está bastante bien ubicado, ¿eh? No se queda atrás. Ojalá que esto les sirva a ustedes, a pesar del fracaso que tuve a nivel de respuesta, ustedes no bajen la guardia, y sigan insistiendo. Bueno, yo terminé. Si alguien quiere opinar al respecto, Tengo dos preguntas. ¿queda? Una supongo que sí, porque si no, no lo habrían puesto por escrito, de que la asociación civil tiene la responsabilidad sobre su actividad o son los locatarios del SEAMSE. Supongo yo que alguien los habilitó para trabajar, como mostraste,
SEAMSE tiene que reconocer eso formalmente. SEAMSE No los sé en qué habilitó. calidad. SEAMSE es juez y parte en esto Claro. y los incorporó y les hizo todo el trámite para que sea reconocido ante la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también. Así que ellos son parte. Que el Reciparque esté separado del sector de relleno por el río Reconquista no significa que no sea parte. Es más, cuando vos entrás en la página institucional del SEAMSE, vos ves que está todo lo que tiene el SEAMSE, incluyendo los rellenos, y por supuesto pone en la lista la actividad de Reciparque con las plantas sociales, formando parte de lo que es el Complejo Ambiental Norte 3. Pero aquí, en el texto de la respuesta, como que... Sí, Sí. Bueno, alguien que le trajo sí. Es la segunda. La segunda pregunta tenía que ver con esos análisis de rutina que ellos hacen en los distintos complejos respecto de cómo cambia la actitud que declaran respecto a esos monitoreos de situaciones de incidentes que vos mencionaste. Mi pregunta es, en las medidas, en las mediciones habituales, o sea, fuera del contexto de una emergencia o un incidente, los datos, ¿hay datos numéricos que reporten algo? O sea, presencia de un tóxico, emisión tal, o siempre da negativo. Siempre da dentro de la norma. Aunque a veces, si vos comparás viejas mediciones, o sea, reportes del año 2018, comparándolos con los actuales, y ya se subió un poquito. Sí. Antes O sea, son... No, podría ser, simplemente hacen la medición y no hay nada. No son malos. Mi sospecha es que en circunstancias de un incidente no hagan nada deliberadamente, porque obviamente va a pasar. Obviamente, sí. Y está la gente cerca. O sea, que ese dato no se genera No lo hacen deliberadamente. Claro. La cuestión es, como bien dice un médico de la zona de los barrios populares, está faltando un análisis epidemiológico en la zona. Está faltando un criterio para tener una idea de enfermedades predominantes en la zona, que no hay ninguna parte que yo sepa, puede haber algún estudio muy puntual, pero no es política hacer eso. Y otra cosa que yo siempre insisto es que además de eso hay que aplicar toda una serie de medidas que tienen que ver con la salud ambiental. Es decir, ayudar aunque sea en lo más mínimo y elemental, pero es muy difícil porque hay toda una idiosincrasia, ¿no? Muy enquistada ahí. Y bueno, y además ellos no ven al SEAMSE como un factor contaminante, porque es su fuente de trabajo. Ellos se pueden asquear o temer a, por ejemplo, elementos cortopunzantes con jeringas, ¿no? Con agujas, mejor dicho, o restos humanos que a veces se encuentran. Eso les da asco y repulsión. Pero con los olores, con la quema, es más, ellos dicen, si no hay olor. Hay como una especie de umbral donde ya el olfato ya no percibe el olor por más que este sea alto. Y si vos los comparás con otros centros ambientales del SEAMSE, otros complejos, hubo una real conflictividad social muy grande, sobre todo en la zona sur. Claro, pero, claro, ahí en esos complejos no está el fenómeno de Reciparque, no hay plantas sociales. Hay gente, clase media, está cerca de este problema, de esta amenaza, una posición distinta. Quiero hacer, y hacemos el intervalo, ya quería hacer en relación con lo que dice Ángel, dos comentarios. El primero, acerca de la necesidad de hacer algún relevamiento de salud. Si uno sospecha de un impacto, bueno, lo lógico es tratar de demostrarlo, por sí o por no. Sepan que eso no es fácil, eso no es excusa para no hacerlo, por el hecho de que estaríamos hablando en principio de contaminaciones crónicas, o sea, de exposiciones por un tiempo muy largo. Estaríamos hablando de factores causantes de problemas que podrían ser confundidos con otras causas concurrentes, llámese depresión, llámese hábitos, etc. Quiero decir,
Cuando una intoxicación es muy aguda, uno puede discriminar lo que se llaman los factores de confusión, que si no, porque esto es la punta de tal cosa, o porque yo tengo la posibilidad de hacer alguna determinación que llamamos biomarcador de efecto, que sea, voy a dar un ejemplo, si yo sospecho que los chicos están expuestos a plomo, por eso puedo medir plomo sangre, la plombemia. En ese caso no me importa las otras cosas de confusión porque el plomo está ahí. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de patologías respiratorias, de patologías cardiovasculares debidas a la inhalación crónica de particulado, etcétera. Alergia, Alergia, correcto. Sí. Ya no es tan fácil, motivará un estudio epidemiológico serio, con un control, por supuesto, que no esté expuesto a lo mismo, para tratar de discriminar las causas. Eso no es tan sencillo. El otro punto que quería mencionar, que lo dijo Ángel, pero por ahí no se entendió bien, tiene que ver con el combate de los incendios y, por supuesto, la acción de los bomberos para apagarlos, utilizando agua, que obviamente hay que hacer. Eso puede generar una contaminación muy importante y que también es en parte solucionable simplemente con criterios de seguridad industrial. Normalmente el agua de apagado de los incendios fluye espontáneamente por pendiente hacia algún lugar. Este lugar seguramente debe ser el río Reconquista, en este caso. Si no se trata adecuadamente y si el volumen de agua es muy grande, eso genera una contaminación muy grande. Hay un antecedente en el mundo muy importante, obviamente de otra dimensión, ocurrido en el año 86 en Suiza, donde para apagar un incendio muy grande en un depósito de plaguicidas de la empresa Sandoz en Basilea, toda el agua que se utilizó fluyó espontáneamente al río Rin, pero el río Rin es una fuente de agua potable desde Suiza hasta Holanda. ¿Sí? Estamos hablando de miles de kilómetros. Bueno, sepan que esa contaminación se trasladó y hubo que hacer interrupción de suministro de agua en grandes ciudades, grandes capitales europeas. La contaminación se pudo medir hasta llegar al puerto de Rotterdam, Holanda. O sea, hay cosas que, aunque parezcan eventos puntuales menores, pueden producir una catástrofe. ¿Sí? No sería el caso, Dios mediante, de un incendio en el Siamse con un río Reconquista, pero sí de algo a la escala que nos importa, y de que finalmente parte del delta pudiera ser contaminado por un incendio descontrolado en un lugar donde necesariamente le tengo que usar agua para funcionar. ¿Sí? Sí. Y no tengo manera fácil de contener esos efluentes. No me olvidé, como bien decía Martín, me olvidé de preguntar si a las personas que están conectadas les parece bien hacer alguna pregunta sobre lo que expuse. Les pido que habiliten su micrófono y la hacen. Por de pronto voy a pasar este videíto que tenía preparado. Ya los busqué. Se extraviaron, pero es un expediente secreto X del archivo. Reconozco un apellido. ¿Secreto X? Sí, casos sin resolver, los archivos en la X. ¿Por qué no los pone en la S sin resolver? Lo hice hasta que no hubo lugar. Hay mucho lugar en la X. ¿Quién decide que un caso vaya en la X? El director de la oficina. Son casos cerrados. Nadie los consulta, pero es interesante leerlos. Aquí está. ¿Sabe qué es un expediente secreto X? Es un caso sin resolver. No, es un caso que decidieron no resolver.